Bienvenidos, estamos iniciando un nuevo tema ahora sobre la visión profética. La vamos a estudiar de manera más detenida, ya que comenzamos esta serie de las dimensiones de la visión con la visión profética, pero ahora vamos a usar herramientas y puntos de cómo la vamos a implementar. Así que yo quiero que me acompañe en una breve oración para que nos unamos y nos sincronicemos con el Espíritu Santo, que juntos podamos aprender y usar estas herramientas que Dios nos está regalando para nuestro ministerio, ya que estamos en el año 2020, en el año de la visión perfecta, y que muchos están cambiando todos sus valores, sus principios, y estamos viviendo un nuevo orden mundial en todos los aspectos, comenzando desde la salud, economía, gobierno, políticas de educación, sistemas de creencias, que está el mundo en este momento ajustándose para que todos hagamos esos cambios, y la iglesia no es la excepción, solo con la aclaración que la iglesia no está sujeta a los cambios del mundo, sino que la iglesia está sujeta a los cambios que el Espíritu Santo nos quiere dar y nos quiere enseñar. Únase conmigo en este momento. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, gracias por lo que nos estás enseñando y porque juntos estamos aprendiendo con la asistencia del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia, y por la guianza y el corazón del Señor Jesucristo. Padre, tú nos dejaste una promesa que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a guiar a toda verdad. Yo oro para que tú me des palabras de denuedo, palabras de elocuencia, palabras sencillas, que sean como clavos hincados, que dice tu palabra que el Maestro deja en una madera. Así sean estas palabras que entren en nuestro corazón y que juntos podamos hacer la transición en nuestra vida personal para todos aquellos que están interesados en cumplir su propósito. Yo bendigo la vida de los pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles que están viendo este programa y que tienen una mente abierta y madura para aprender del cuerpo de Cristo y que juntos podamos enriquecernos hasta llegar a la plenitud y a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, arrancamos maratónicamente ya que tenemos un material bastante extenso y vamos a ir así bastante veloz, pero no sin dejar, sin explicar los detalles que necesitamos entender. En la presentación que ustedes pueden ver, tenemos aquí un repaso de lo que es el test de la visión, que lo hemos mencionado muchas veces para los que le han estado dando seguimiento a esta serie. Podemos entender algunos principios. Algunas personas me han preguntado que todavía no les queda claro el tema de las diferencias de la visión personal con la visión ministerial y la visión del reino. Como ustedes pueden ver, la visión personal es la visión profética que es considerada desde la Biblia como un encuentro personal con Dios. Nosotros tenemos un encuentro con Dios casi siempre. Algunas personas lo tienen y no se dan cuenta, otros no lo tienen, pero lo llegan a tener conforme hacen los cambios en su vida. La implementación conceptualmente es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada, ya sea de una aplicación, un plan o visión, modelo o diseño divino específico o un estándar. Cuando Dios nos llama, juntamente con nuestro llamado viene la visión, y en esa visión está el propósito de nosotros en imagen, que debemos de aprender a cumplir, a entender que esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros funcionemos acá en la tierra. Cabe mencionar que es muy importante entender que el cerebro funciona solo por imágenes, no por palabras. Eso está comprobado científicamente y es importante que tú lo entiendas, porque esa es la manera en la que tú vas a aprender mejor. Yo voy a dar algunos tips que Dios me ha regalado, otros que los he aprendido de algunos expertos en coaching cerebral, de cómo hacer ejercicios con la memoria, aplicando base bíblica para que nosotros hagamos cambio, como por ejemplo recordando sobre la memoria genética, la memoria familiar y la memoria cultural, que son los lugares donde nosotros debemos de cambiar y entender que está depositado el conocimiento que necesitamos revertir, que necesitamos llevar a la presencia de Dios para cambiar nuestra forma de pensar. Por eso el mensaje del reino
Es el mensaje que predicaba el Señor Jesucristo, es el mensaje que predicaba Juan el Bautista, y junto a él debemos de entender que esa es la base del inicio del Evangelio de Jesucristo. La predicación del reino, aunque han habido extremos de exponentes que han sido muy enriquecedor sus aportes al cuerpo de Cristo, como el señor Miles Monroe, un asesor de gobierno, un consultor internacional de las Bahamas, que algunos recuerdan, nos dejó muy buen legado, pero también era bastante drástico con respecto a las definiciones del reino, y una de ellas era que Jesucristo nunca predicó de sanidades, milagros, no predicaba de la fe, la mencionaba, su mensaje principal, primordial y medular era el reino. Y vale la pena resumir que el reino es cambiar nuestra forma de pensar desde el punto más pequeño que podemos encontrar en el cerebro, que radica entre una neurona, donde algunos le llaman el efecto de sinapsis, otros también tienen un nombre más amplio para toda la mecánica que tiene nuestra forma de pensar, y es que hay un hipocampo que genera neuroplasticidad, donde se multiplican las neuronas y le llaman a ese efecto neuronas espejo. Pero también se le llama neurogénesis. Qué interesante que la neurogénesis está basada en la Biblia, porque tenemos un nuevo principio, un nuevo comienzo, un nuevo estándar que establecemos, como decimos en la definición de implementación, un nuevo plan, una nueva visión. Y eso es importante porque eso es lo que describe Jesús cuando habla con Nicodemo, uno de los maestros más destacados de la ley, que pertenecían al Sanedrín en los tiempos de Jesucristo, que lo abordó el Señor de noche para no crearle conflictos y respetar su privacidad contra el sistema religioso. Toda esta explicación breve y de manera condensada la estoy realizando porque si tú logras entender esta parte, yo oro y le ruego al Espíritu Santo, al Padre de las Luces, al Señor Jesucristo, que hagas un cambio radical en tu vida y que el conocimiento, como está en la presentación, comience un proceso para que lo entiendas. El Señor le dice a Jeremías: alábese el hombre no solamente en conocerme, sino en entenderme. Cuando tú entiendes algo es porque has procesado muchas cosas y has llenado los requerimientos que necesitabas para cumplir la fase correspondiente a la que Dios te está llamando a comprender y tomar decisiones importantes en tu vida. Luego que tú lo entiendes, lo comienzas a perfeccionar, luego a simplificar. Jesús hacía todo este proceso y yo te lo digo aquí con mucha sinceridad y humildad. Dios me regaló esta secuencia de revelaciones que le llamo las fases del aprendizaje transformacional, que lo que tú lo entiendes, tú lo puedes explicar, y lo que tú puedes explicar es porque lo entendiste, y lo que tú puedes entender lo puedes perfeccionar. Cuando tú conoces una verdad, escúchame bien, tú la puedes perfeccionar y simplificar. Jesús tenía esa sabiduría divina condensada, donde él metía los 66 libros en un versículo, como por ejemplo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es un ejemplo de cómo se puede desarrollar esta sabiduría condensada, y los grandes pensadores y escuelas de pensamiento como Sócrates y otros filósofos famosos, eruditos, ellos condensaban las palabras. Yo escuché el pensamiento de un rabino que falleció hace poco, de una de las páginas que sigo, de una persona que lo admiraba en Israel, y decía como un consejo: debes de aprender a relacionarte con muchas personas de todo ámbito cultural, porque muchas personas saben bien poco y pocas personas saben mucho. Se oyen unas palabras bien poéticas y adornadas y sincronizadas, armonizadas, pero si tú analizas que muchas personas saben bien poco y pocas personas saben mucho, y el mundo está dominado por muchas personas que saben, por pocas personas que saben mucho, y dominan a las que hay muchas personas que saben poco. No es un juego de palabras, estoy diciendo cómo funciona la humanidad, ya que Dios la describe a través del profeta Joel, que Dios derrama de su espíritu sobre la humanidad, no sobre la religión, ni los cristianos evangélicos, ni los católicos, sino que sobre toda la humanidad. Pero el uso de este conocimiento, Dios va a juzgar en la vida de cada uno de ellos
cómo lo han hecho y cómo lo han ejecutado. Este conocimiento se perfecciona y esta es la manera en la que nosotros aprendemos a usarlo. Cuando tenemos el conocimiento de Dios en una imagen, Dios le llama visión. Y le llamamos visión profética porque la visión profética, esa es la naturaleza de lo que nosotros sabemos y conocemos. Aunque está distorsionado por los moldes de la cultura, está distorsionado por las experiencias familiares, culturales o genéticas que obedecen a nuestra memoria de acuerdo al esquema de la percepción que nosotros manejamos para entender las cosas. Te lo menciono porque este momento es un momento oportuno para que tú hagas cambios, para que entiendas que hay principios y fundamentos, trampas para que nosotros caigamos y nos detengamos. Por ejemplo, una de las trampas que Dios me reveló y que me lo dijo de forma confrontativa y personal: no todo lo que tú sabes soy yo. Pero si ustedes observan, este es un acuerdo en el que todas las personas me pueden decir, sí, es cierto, todo lo que yo sé no es Dios, pero nos comportamos como que todo lo que nosotros sabemos es Dios. Los religiosos en el tiempo de Jesús le decían, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué doctrina nueva es esta? ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños de la ley y de la revelación, y Jesús los exhortaba y les decía que por favor les entregaran las llaves de la ciencia a los demás, porque ellos han conservado milenariamente este conocimiento y lo han restringido. Pero ahora que estamos en la era de la informática, en la era del internet, que es como una verdad similar a la época del movimiento protestante en la vida de Martín Lutero, cuando él expuso las 85 tesis en las puertas de la Universidad de Wittenberg. Juntamente se había inventado en Alemania la imprenta, y parece que tenían alguna relación de amistad Martín Lutero con el creador de la imprenta, y lanzaron todas estas tesis, y Alemania comenzó a recibir un avivamiento por comunicación por medio de estos escritos. Así que ahora yo también le pido a Dios que estas enseñanzas logren alcanzar a cualquier parte del mundo. Tenemos conocimiento ahora por el internet y las reglas que nos permiten las redes sociales de saber cuántas personas ven esta señal, en qué países la ven y qué tipo de rango de edad tienen y qué tipo de sexo tienen, masculino o femenino. Menciono esto porque esta es la era de la revolución digital, la era de la revolución informática. Los medios de comunicación han querido ser siempre controlados y están siendo controlados, pero no los pueden controlar completamente, aunque crean programas y algoritmos para que nosotros tengamos seleccionada la información que necesitamos accesar. Pero gracias a Dios, Dios nos da siempre una opción. Hay youtubers y personas que hacen documentales muy buenos y que certifican mucho del conocimiento que ahora se está liberando, que ha sido un conocimiento almacenado, milenario, y que Dios lo está exponiendo en este tiempo, porque, como dice el profeta Oseas, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, volviendo a la presentación, quiero terminar de explicar esta gráfica de palabras, de que lo que tú entiendes es lo que puedes explicar del conocimiento de Dios en tu vida personal. Cuando tú lo entiendes, lo puedes perfeccionar, luego simplificar, para después aplicarlo. Cuando tú haces una aplicación en tu vida, tú haces una conexión con el Espíritu de Dios, con los 7 espíritus y con el cielo mismo, y haces una desconexión del mundo. Y esto es directamente proporcional. Cada vez que tú te conectas más con la presencia de Dios, cada vez que tú te conectas más con el Espíritu Santo, cada vez que tú te conectas más con el espíritu de consejo de los 7 espíritus, tú haces una desconexión no solo cerebral, sino que la haces en todo tu conocimiento interno y comienzas un proceso de transformación. Por eso yo quiero ratificar que la visión personal es lo primero que nosotros debemos de recuperar de acuerdo a los principios y fundamentos. ¿Por qué? Porque en el Edén nosotros encontramos que Adán salió de su asignación geográfica. Dios llegó a buscarlo en el árbol de la vida eterna, pero no lo encontró fuera de ese lugar. Tenía una cita específica, a una hora específica, y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Como le dice a Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te enseñó? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal es lo que nosotros heredamos, y es el conocimiento de este mundo que Dios le llama que es sabiduría diabólica y terrenal. Cuando nosotros tenemos una visión, debemos de entender que viene originalmente de parte de Dios
y que si no la cambiamos nos va a destruir. Lamentablemente nuestro cuerpo es la última oportunidad que nosotros tenemos de hacer cambios en nuestra vida para que nosotros aprendamos y entendamos que somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, y que aún cada parte de nuestro ser, como en el cuerpo, está compuesto en tres partes generales, que es sangre, carne y huesos. El alma tiene emociones, voluntad y mente. Y así el espíritu tiene intuición, comunión, tiene intimidad para relacionarse con cada parte y se interacciona. Y te menciono todo esto porque la visión que Dios nos da siempre es un encuentro con Él que nos marca el lugar, la hora, el tiempo, la forma y las condiciones son parte del lenguaje que Dios nos quiere decir. Y en la siguiente presentación hacemos una aclaración de la base bíblica según Proverbios 29:18, donde dice la versión Reina Valera que donde no hay visión el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y yo estaba impartiéndole esto este día a mi hija de 10 años y le preguntaba que cuál era la mejor versión que le gustaba y me decía que la Dios habla hoy, donde no hay dirección divina, no hay orden. Si este es el año del orden, de la visión, quiere decir que todo lo que no esté en orden es la oportunidad que nosotros tenemos para cambiarlo. Pero no me voy a detener acá, aunque me encantaría, solamente voy a dejar establecido el fundamento, ya que la visión tiene dos fundamentos, lo profético y lo apostólico. Esta es la parte que vamos a estudiar detenidamente de la parte profética, y en la siguiente clase vamos a estudiar lo que es una visión apostólica para luego entender cómo funciona una visión de nación. Si no hay orden en tu vida, lo más seguro es que tú no te has dado cuenta, pero lo puedes evaluar por los resultados. Dice que cuando no hay visión profética, el pueblo queda sin freno, no hay límites. El problema cuando no tenemos estructura es que los límites me dirigen a mí la velocidad y el tiempo. Cuando nosotros vamos a un destino, hay velocidades límites para transcurrir, porque las curvas son peligrosas y las condiciones están diseñadas para vivir por límites. En lo que nosotros creemos y en lo que nosotros practicamos como visión, debemos de tener límites. Hay un límite para trabajar, hay un límite para vivir, hay un límite para pensar, hay un límite para comer. No podemos comer todo lo que queremos, no podemos descansar todo lo que queremos, no podemos dormir todo lo que queremos, porque todo tiene un orden. Y la tercera versión que me gusta todavía un poco más, cuando no hay visiones, el pueblo se relaja. Eso significa que todas las personas que no están haciendo nada o que no tienen responsabilidades o que pasan desperdiciando el tiempo, haciendo mal uso del entretenimiento. Yo no estoy en contra del entretenimiento, a mí me encanta el entretenimiento, me gusta la televisión, me gustan los programas de ciencia, de investigación, documentales, biografías, me gustan las comedias, me gustan las películas de espionaje, pero yo te quiero decir algo y no quiero parecer espíritu flautico. Todo lo que yo le digo se lo consulto al Señor. Y una de las maneras en la que yo lo hago es que yo tengo beneficios y eso me edifica. Por ejemplo, yo vi una trilogía de unas películas que yo nunca la hubiera elegido verla por el tipo de contenido, pero me impresiona que la vi porque Dios me dio detalles en sueños y cuando yo vi esa película se me desplegó la sabiduría de Dios, porque las artes y el entretenimiento le pertenecen a Dios. Y ese es uno de los temas más recurrentes que ustedes van a oír y una terminología que vamos a aplicar, que es el uso y la revelación de los 7 montes. La escuela Explorando lo Profético va en esa dirección de cómo Elías confrontó los 7 moldes de la sociedad, los 7 expresiones o injerencia que la sociedad modera para que una cultura tenga un pensamiento. Hago esta aclaración porque la visión que Dios nos da no está separada de la corriente del mundo, aunque no está contaminada por la corriente del mundo. Dios le dice a Moisés: quita tu calzado porque este lugar es santo, y Dios le está enseñando en esa visión que va a aprender a desaprender todo lo que aprendió en Egipto, porque Moisés había sido entrenado y formado para ser un gobernador de Egipto.
Ramsés, su hermanastro, que después se vuelve su archienemigo, quien se resiste a obedecer a Dios hasta que es azotado por las 10 plagas que Dios envía para castigar a Egipto, que era una potencia en el mundo, tanto política, económica y militar. Dios hace este tipo de confrontaciones y le dio una visión a Moisés. Le dio una visión de ser transformado, donde él ve un arbusto de una zarza que, según los historiadores e investigadores, tiene capacidad de vivir más de 100 años y hacer contacto con cualquier fuente inflamable y quemarse, pero así también hacer contacto con agua y volver a la vida y plantarse nuevamente y dar fruto, como el que se llama la zarzamora. Y Moisés dice: iré yo a ver esa visión, ¿por qué no se quema? Sabes que ese principio del Señor está escrito en forma histórica en la Biblia, pero casi siempre nosotros no la entendemos en la profundidad en la que Dios quiere que nosotros lo logremos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está interesado en hacer la voluntad del Señor. Egoístamente estamos frustrados, llenos de amargura, culpando a las personas, culpando a todo lo que se nos pone enfrente, porque nosotros no surgimos y las cosas no nos salen bien. Cuando es todo lo contrario, las personas y las circunstancias son un lenguaje que nosotros deberíamos de entender bajo un corazón humilde y manso, que es lo que yo necesito entender para solucionar mi situación que estoy cursando y atravesando. Menciono todo esto porque cuando tú entiendes la implementación de una visión, te va a ser fácil poder cumplir tu visión. Si tú eres del grupo de personas que necesitan cumplir la voluntad de Dios, necesitas clarificar tu visión, necesitas anotarla, necesitas darle forma. Hay principios donde la visión necesita claridad. Cuando tú le das claridad a tu visión, tu objetivo se determina con efectividad. Y por eso Oseas dice que el pueblo de Dios es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque desechamos el conocimiento de Dios. Y dice: yo te echaré del sacerdocio. Porque Dios nos pone siempre una persona para que sea nuestra autoridad, sea nuestro sacerdocio. Y conforme nosotros aceptemos esas condiciones, nosotros vamos a aprender a movernos dentro de principios y fundamentos. Y por eso es bien importante este tipo de entrenamientos que nosotros estamos realizando, porque Dios lo puso en nuestros corazones para que tuvieras tu alcance gratuito, y a las personas que están asignadas a que tengan un entrenamiento o un mentoreo o estén bajo nuestra cobertura, tienen acceso a los materiales y a coaching personales, proféticos y apostólicos para desarrollar a mayor velocidad este entrenamiento y este tipo de capacidades. Lo digo porque la intención de Dios con Elías era que Eliseo se tardara menos en lo que Elías fue procesado. Si hay algo que a mí me costó 20 años, es el deseo de mi corazón que a ti te cueste 20 minutos, que te cuesten 2 días o 2 horas. Hay cosas que yo he compartido que me he tardado 15 años en aprenderlas, me he tardado 10 años en aprenderlas. Hay preguntas que yo le he hecho a Dios que se han tardado 3 años para responderme. Y también yo le he hecho preguntas a Dios donde me las responde de forma instantánea y con voz audible desde el cielo. Porque la voz de Dios no solamente es verbal, sino que también viene a través de pensamientos, imágenes, sueños, visiones y experiencias proféticas. La visión profética es importante entenderla porque es un encuentro con Dios. Moisés tuvo un encuentro con la zarza y fue a ver cómo la palabra dice que fue a ver cómo el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza, pero manifestada en el fuego como un elemento, porque el fuego y el viento y el agua son los elementos principales donde Dios se manifiesta. En la tierra también, dice el salmista en el Salmo 114:7, que en la presencia de Jehová la tierra tiembla. En la siguiente presentación vamos a definir con mayor claridad la base bíblica de los versículos por excelencia que nos hablan de la visión de una manera clara, profunda, profética y científica. Dice Habacuc 2 del 1 al 3: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella.
Y aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mira lo que dice la Biblia al día. Dice, haz que resalte claramente. La otra versión dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Esta visión espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Cuando una visión proviene de Dios, tiene fecha de caducidad, tiene fecha de implementación. Normalmente los ministerios maduran entre el tiempo récord son 13 años y el tiempo promedio son 20 años. La vida de David, la vida de Daniel, la vida de José, la vida de Ezequiel, todos ellos fueron procesados y llamados a la edad de 17 años y fueron introducidos en la plenitud de su ministerio para arrancar como Jesucristo a la edad de 30 años. Porque la visión no está separada ni divorciada del tiempo, el espacio y la materia. Y aquí Habacuc nos enseña principios muy importantes que yo quiero ratificar, que yo quiero mencionar. Uno de ellos es que Dios no le enseña la visión ni se la revela a nadie que no esté interesado. Yo quisiera que hagas una pausa en este momento y medites cuál es la visión que Dios tiene para ti. Si tú sabes cuál es la visión que Dios tiene para ti, porque tú sabes cuál es tu propósito. Pero mira que Habacuc dice que sobre su guarda estará, dice, vigilante. Él va a estar pendiente qué se le dirá tocante a su queja. Otra versión dice, voy a esperar qué me responde Dios en mis preguntas. No tengo tiempo para poner todas las versiones, pero lo que te quiero decir es que si tú no le haces preguntas a Dios, Dios no te las va a responder. Yo me recuerdo las veces que Dios me ha respondido lo siguiente, y lo voy a decir con la intención de que las personas que no lo saben aprendan. Yo le he dicho a Dios, y si esto, ¿por qué yo no lo sabía? Le decía a Dios, ¿tú por qué no me lo dijiste? Y Dios me dijo, porque no me lo habías preguntado. Entonces, yo ya sé que cuando yo le digo a Dios, ¿por qué no me lo dijiste? Dios me dice, ¿por qué no me lo habías preguntado? Dios no está obligado, escúchame bien, a contestar las preguntas que tú no le haces. Yo preparando y afinando este mensaje, que me tardé 3 días en estarlo diseñando, porque lo consideré con una gran responsabilidad de parte del Espíritu Santo, dedicarle la mayor cantidad de tiempo para que tú lo veas las veces que sea necesario, hagas tu visión y hagas tu implementación, porque no quiero que caigas en el grupo de la arena cuando dice Jesús, consideraré al hombre que oye todo lo que yo le digo y no lo hace, porque su casa es semejante a alguien que la construye sobre la arena y cuando viene la lluvia la destruye. Pero si tú eres de las personas que lo oye y lo hace, Dios dice que vas a estar en el grupo considerado a la persona que construyó su casa sobre la roca. La roca es un símbolo de la eternidad, del pensamiento de Cristo, de las promesas, que cuando tú estás aquí con el entendimiento y el conocimiento revelado de Dios y del cielo, que tienes una vida para vivirla en un promedio de 70, 80 años los más robustos, el deseo de Dios es que tú sepas que cada segundo, cada día para Dios es importante, que administres bien el tiempo. Y si no tienes una visión, como dice el salmista, como dice Salomón, vas a perecer. La gente se enferma, la gente se muere, la gente no tiene sentido, la gente se aburre el día lunes y se alegra el día viernes, porque no tienen visión. Los grandes personajes de la historia, visionarios como el famoso Steve Jobs, que cambió la tecnología para el mundo, es una de las personas que dice que el trabajo es un placer y que todos los días para ellos son viernes en la noche. Pero para las personas que no tienen propósito es una carga, una alegría llegar a la casa, una alegría dejar las oficinas. Pero cuando tú amas lo que haces es porque encuentras tus pasiones, tus habilidades, tu potencial. La ley de la capacidad que la aprendimos en diferentes partes se libera sobre ti.
Cuando una persona emprende un negocio y está haciendo el uso de sus dones, sus habilidades, sus talentos, lo disfruta y se cumplen las leyes de la mayoría de los empresarios y ricos del mundo, según la lista de Forbes, de que estas personas disfrutan más lo que hacen que el dinero que reciben como beneficio. Por supuesto, si tú eres una persona que practica la excelencia porque te excedes en lo que haces con tus dones, obviamente vas a ser una persona próspera, multimillonaria, porque realmente Dios nos da 5 talentos a cada uno. Pero muchas veces nos distorsionamos de la visión y creemos que acumular riqueza y hacer dinero es parte de la visión o lo más importante. Yo quiero decirte que eso es lo menos importante. Y yo no estoy subestimando el poder económico adquisitivo. Lo que yo estoy diciendo es que no está en el orden de prioridades. Por eso la mayoría de los filántropos y la mayoría de las personas más ricas del mundo donan hasta el 60-70% de su fortuna. Porque entienden las leyes, entienden el juego, entienden los principios del conocimiento de cómo funciona el flujo de la riqueza, que la riqueza regresa así como sale. Así sale mal, regresa mal, y si sale bien, regresa bien. Y ellos, como ya la perdieron más de alguna vez o 2 veces, yo estaba observando el documental de Netflix de Donald Trump, donde aparece toda su vida, cómo construyó su imperio. Su abuelo es un inmigrante de Alemania a Estados Unidos, hace su fortuna, se la hereda al papá de Donald Trump, él la extiende, pero Donald Trump la perfecciona. Pero aún así él quebró una vez, porque sus motivaciones tuvieron que ser purificadas, aunque él tiene profecías de que es un futuro Ciro y que va a ser reelegido en las elecciones de Estados Unidos, y que ha hecho mucho favor para la iglesia deteniendo todo el tipo de leyes izquierdistas y socialistas. También creo que es una interrupción del Espíritu Santo lo que estoy hablando, para que tú tengas la invitación a orar por él y que el destino de la iglesia, de acuerdo a las elecciones y el Congreso de los Estados Unidos, no esté en juego para que la agenda globalista continúe la persecución mediática y política y económica con los gobiernos, especialmente en este tema que estamos viviendo de fenómeno mundial de la pandemia. Te menciono todo esto porque tu visión siempre va a estar relacionada con una visión corporativa, con una visión de lo que Dios está diciendo a tu vida y de lo que Dios está diciendo al mundo, de lo que Dios está diciendo a nuestro país y de lo que Dios está diciendo en todas las áreas. La visión siempre está interconectada. Yo quiero usar intencionalmente un lenguaje distinto, menos religioso y más familiar y amigable. Por ejemplo, en el caso de Moisés, nos enseñan desde la perspectiva eclesiástica cómo fue el encuentro que Moisés tuvo. Pero Moisés fue preparado para cambiar la economía del mundo. Moisés fue preparado para cambiar el sistema y el gobierno de un país. Fue preparado para cambiar la cultura, el entretenimiento, el concepto de familia. Moisés iba a perder su vida, el ángel de Jehová lo iba a matar cuando él no había circuncidado a sus hijos. Y Séfora lo circuncidó y el ángel de Jehová se detiene porque iba con la espada sobre él. Moisés era un hombre de visión, pero la mayoría de las personas, incluyéndome yo, que me estoy haciendo un especialista en este tema, lo he desarrollado, lo he perfeccionado, me refuerzo con materiales, recibo revelaciones en sueños y visiones, pero aún así quiero decirte que fallo en implementarla. Moisés estaba fallando en la implementación de la visión. En una ocasión estaba hablando con su suegro, que era un sacerdote madianita, imagínate. No era un hombre que conocía a Dios. Y le da un consejo en la implementación de la visión. Y le dice, te vas a morir y te vas a cansar si sigues así. Ordena al pueblo y ponlo de 50 en 50 y de 100 en 100. Yo uso esta experiencia cuando Dios me pone profetas muy agudos en revelaciones, porque confunden las revelaciones con el carácter y creen que porque Dios les habla con precisión, dándoles fechas, horas, nombres, números exactos de cuentas, ellos creen que no necesitan relacionarse horizontalmente con otras personas y aprender. Lo menciono porque la visión tiene trampas, pero también tiene principios y fundamentos para implementarla. Y la implementación tiene que ver con un destino profético de personas que Dios asigna en tu vida, que Dios pone en tu vida, quizás para que tú estés como autoridad sobre estas personas o estés bajo autoridad de ellas. Y siempre el enemigo va a querer sabotearte, como saboteó a todos los personajes de la Biblia, Moisés, Elías, Gedeón, Eliseo.
fueron saboteados en la visión, pero muchos de ellos la llegaron a cumplir a plenitud y otros la dejaron a un 50%, como en el caso de Eliseo y Juan el Bautista, que no lo vamos a ver en esta ocasión, pero vale la pena mencionarlo. En la siguiente presentación podemos ver un principio bien importante que nos da el combustible para entender la visión. Dice Daniel 11:32 que con lisonja seducirá a los violadores del pacto, el sistema del mundo que estaba gobernando en esa época de Daniel, que era Babilonia, que es el equivalente de lo que ahora nosotros estamos viviendo. Dice Daniel con letras amarillas, lo he resaltado para que sea más recordado cuando ustedes escuchen o repasen esta clase o quede en sus memorias guardada en su tiempo de aplicarla. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La gente que se relaja, la gente que tiene ocio, y lo digo porque yo lo he practicado, las veces que yo no he estado en visión, las veces que yo no entiendo la administración del tiempo, la responsabilidad que yo tengo de aprovechar mi vida al máximo, pongo a verme programas que no tienen ningún valor, ningún sentido, pongo a verme cosas que no edifican mi vida, porque el entretenimiento hecho con sabiduría es todo aquel que te contribuye y te lleva a que tú cumplas tu propósito, no a que desperdicies el tiempo. Otra versión, Biblia al Día, dice: corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto. Está hablando de las personas amargadas, que tienen conflictos con sus vidas, no se aceptan a sí mismos y no aceptan las reglas que el Señor pone en nuestra vida. Pero el pueblo de los que conocen a su Dios dice que se mantendrá firme en su comportamiento, firme en su conducta. La conducta que nosotros tenemos expresa fe. La fe no solamente se oye, se habla, tiene conducta. Tu estilo de vida y la manera en la que tú vives, le estás diciendo a Dios si le crees o no. Las personas cuando entran en depresión, las personas que no entienden el propósito y la visión, que la visión es la imagen del propósito, para que la entienda tu mente y tu cerebro. Las personas que no se esfuerzan, descuidan su personalidad, comienzan con decepciones, luego con desilusiones, para caer en un precipicio de depresión. Esa es una de las escaleras que nos enseña la escuela profética del Dr. Hammond, y que él hace un estudio muy buenísimo y enriquecedor de las trampas que tienen los profetas más destacados de la Biblia, y aquí estamos hablando del profeta Elías. ¿Por qué Elías cae en un agujero de depresión? Cuando una persona comienza a descuidarse, comienza a desvalorizarse, está cayendo en un precipicio donde no tiene visión, no ha entendido su propósito, no ha entendido que todas las cosas nos ayudan a bien, excepto las que planifica el mero centro del infierno sobre tu vida. No está exento de que sean beneficios para tu vida. Es un tema de identidad y muy importante entender que cuando Jesús es tentado en el desierto, su cuerpo, su alma y su espíritu, escúchame bien lo que voy a decir, no es conmovido porque Jesús estaba viviendo Daniel 11:32. Él estaba firme. Cuando tú estás firme, los ataques del enemigo, aunque sean agresivos, no te van a perjudicar, no te van a causar ningún problema en tu vida. ¿Por qué? Porque tú has creído lo que Dios ha dicho. Tú has tenido un encuentro con Dios y yo sé que Dios está hablando de la vida de muchas personas y les está perfeccionando sus vidas. Y yo puedo sentir en mi espíritu que hay personas que van a tomar cambios, decisiones que van a cambiar su vida. Hay pastores y profetas que han abandonado su ministerio más del tiempo. Así como David estuvo un tiempo debajo del enebro, estuvo un tiempo en restauración y en un proceso, yo te quiero decir ahora de parte de Dios que esta palabra es para ti. Reactiva tu ministerio. En el nombre de Jesús yo te profetizo que el tiempo de vacaciones de tu vida ha terminado. Hay un redil, hay un pueblo, hay personas que están esperando detrás de ti que tú tomes tu lugar, tu posición y tu asignación. Bien importante entender esa parte, porque yo te quiero decir, en el ministerio no hay vacaciones, no hay jubilación. En el ministerio lo que tenemos es la experiencia de vivir una vida continua en la presencia de Dios. El Señor decía, todo el que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo haré descansar. Cuando el ministerio te pesa, cuando el ministerio tiene una interrupción, lo que tú necesitas es reconectarte con el Espíritu de Dios.
reconectarte con la presencia de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Por eso Daniel nos enseña y nos dice que más el pueblo que conoce a Dios, ese mostrará fuerte y actuará de tal manera. Actúa como que conoces a Dios. Actúa con una conducta de fe. Ya no estamos en la etapa, escúchame bien, de estar llamando las cosas que no son como si son. Esa es una fase de la materialización del reino, de gestar las cosas en el mundo espiritual, desde la sustancia hasta la materia. Hoy estamos en la fase de demostración del reino, de vivir las cosas en este momento y realizarlas, como Daniel lo hizo y sus compañeros. En la siguiente presentación debemos de entender bien como una parte muy importante el proceso y la preparación de nuestro propósito. Es importante entender que tu propósito, escúchame bien, es eterno. Las bendiciones de tu vida van a ser eternas, pero también el castigo va a ser eterno para Satanás y todos sus secuaces. Por esa razón Dios nos envía sueños, visiones proféticos para direccionar nuestra vida en los siguientes puntos. ¿Dónde te encuentras? ¿De dónde vienes y hacia dónde te diriges? Dios le dice a Job, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no le entiende. ¿Por qué no entiende el hombre? Dice que le habla en sueños y en visión nocturna. Dios no solamente te da sueños, en sueños, te da visiones. Por eso Dios le dice a Daniel, cuando va a interpretar el sueño de Nabucodonosor, que le dé un tiempo porque va a ir de noche a consultar. La noche, yo aquí te quiero decir que no es solamente para descansar el cuerpo. La noche también es para que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. David tiene muchos salmos que habla con misterios de este tipo. Uno de ellos que me encanta es el Salmo 16 y dice: tú en las noches me enseñas a mi conciencia, dice la Reina Valera. Escucha esto que voy a decir. Otra versión que es la más exacta dice: tú en las noches le enseñas a mis riñones, porque en los riñones descansa el espíritu de consejo de Dios. Y está comprobado científicamente y se hizo una investigación que todas las personas que tenían problemas de infección en las vías urinarias, que tenían problemas en su sistema endocrino, especialmente en los riñones, tenían problemas de conducta y rebeldía y no fueron corregidos por sus padres por haber nacido en un hogar disfuncional. Tú puedes nacer en un hogar disfuncional por ausencia de paternidad y por tener una paternidad físicamente presente, pero ausente emocionalmente y con carencia de amor y con castigos severos y de crueldad por el abuso físico que heredó tu papá de tu abuelo y tú alcanzaste a ser víctima de eso. Yo oro para que recibas sanidad en tus riñones. Yo oro para que tus pecados sean perdonados. Esto no estaba dentro de la agenda ni dentro del programa, pero el Espíritu Santo me lo pone, que suelte un espíritu de sanidad sobre tu vida. Yo impongo manos sobre tus riñones, sobre tu páncreas, sobre tu sistema digestivo y le hablo a cada órgano para que reciba un toque divino de la sanidad de Jesucristo que nos regaló en la cruz del Calvario. En la siguiente presentación podemos nosotros entender este principio de dónde estamos, a dónde vamos y de dónde venimos. En la visión de Elías, Elías aparece en un ministerio público viviendo en la presencia de Dios, terminando en la presencia de Dios. Pero quiero enfatizar cómo es el proceso y el llamado de Moisés, que lo hablé al principio. Y Dios dice que Moisés, escúchame bien, se encontró con una zarza. Y luego le dice: mete la mano en tu corazón, y le sale lleno de lepra. Luego le vuelve a decir: vuelve a meter la mano, y la vuelve a sacar. Y cuando la saca, viene Moisés y es lleno del Espíritu en ese momento. ¿Por qué? Porque entiende de que así como la mano recogió todo lo que tenía encerrado en su corazón, de murmuración, de dolor, de sufrimiento, así de la misma manera él tenía la autoridad para transformarlo y cambiarlo. La visión personal, en diferencia a la visión ministerial, quiero decirte que es el cambio de tu vida. Todo lo que perdió el hombre cuando fue expulsado del Edén fue la sustancia y la imagen de Dios.
Si eso fue lo que el hombre perdió, ¿qué es lo que tú crees que Dios quiere que nosotros recuperemos? La imagen y la sustancia de Dios. Es muy frustrante cuando no conocemos el amor de Dios, que podamos ser buenos ministros, que podamos dar una profecía que se cumpla con fecha, con nombres, con dígitos exactos, y no tener el amor, como dice Pablo. Somos como metal que retiñe, somos como un sonido que irrumpe y daña el sistema nervioso. Un metal que retiñe, escúchame bien, es un sonido agudo que daña el sistema nervioso. Y eso es lo que nosotros hemos sido muchas veces, cuando nuestra meta ha sido solamente ministerial y no personal. Lamentablemente tenemos muchos ministros que se divorcian, golpean a sus esposas, hablan mal de sus cónyuges. ¿Y quién de nosotros no ha tenido un problema con su pareja y con su cónyuge como parte del proceso por no tener una visión personal? Yo le he dicho a Dios y lo digo públicamente que el deseo de mi corazón no es ser conocido en las naciones, no es tener una plataforma grande, no es tener numéricamente un ministerio extenso y magnificado, sino agradar el corazón de Dios, que mi vida pueda ser transformada a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y es el deseo de mi corazón para ti, porque esa fue la visión y el encuentro que tuvo Dios con Moisés. ¿Sabes tú que el encuentro que tuvo Dios con Moisés no era el mismo encuentro que tuvo con Josué? Pero a ambos les dijo lo mismo: quita tu calzado porque este lugar es santo. Porque Moisés tenía que desaprender todo lo que aprendió en Egipto, y Josué tenía que desaprender todo lo que aprendió con Moisés, porque Moisés fue llamado a libertar un pueblo y Josué no. Josué fue llamado a conquistar un pueblo. Josué fue llamado a ir a tomar posesión por las promesas que Dios le había dado en la tierra prometida, valga la redundancia. Y en el llamado de Isaías, la visión de Isaías también nos enseña el mismo proceso. Isaías está triste y traumado porque dice: he visto a Dios cara a cara y ahora soy un hombre muerto. Cuando él dice eso, Dios le da una instrucción al arcángel, y le queman la boca con unas tenazas llenas de carbón. ¿Qué significa eso? Y ustedes van a ver mucho en la Biblia y en las películas que los profetas se quejaban: me morí porque vi a Dios. Y ver a Dios nadie ha podido cara a cara porque se muere, y eso es completamente cierto, excepto que ahí hay una cláusula, que tú te mueres cuando tú no quieres soltar de abrazar el pecado. Pero si tú te expones a Dios y le dices: si me toca que morir por verte y conocerte, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero yo te quiero pedir una cosa: límpiame. Por eso Isaías es limpio. La visión y el llamado de Isaías, escúchame bien, está hasta el capítulo 6, porque Dios preparó ese libro, ese pergamino, que fue la base bíblica, que fue la Biblia de Jesús con la que predicó en la tierra, porque él estaba en un proceso, escúchame bien, de una visión personal. ¿Qué más profética la visión de Moisés y de Isaías, donde podemos admirar la gloria de Dios, donde aprendimos ese canto famoso: santo, santo, santo? Pero se nos olvidó que hay una visión personal en la vida de Isaías. Hay una visión profética no solo de su ministerio profético, sino que hay una visión profética de su vida, de su pecado personal. Hoy con las investigaciones y la ciencia hay muchas herramientas como los temperamentos, los tipos de pensamiento, para que nosotros aprendamos a conocernos, pero esas herramientas son útiles cuando Dios te las revela, no cuando la compras en un libro, en una librería, sino cuando Dios te dice: quiero que cambies todas las debilidades de tu temperamento, quiero que cambies esas partes que estorban en mi relación contigo. Y ahí es donde nosotros debemos de tener, así como una iglesia tiene una visión, así como un ministerio de peso mundial que viaja con su equipo por todo el mundo, tiene un presupuesto mensual, tiene que tener una visión personal, profética, porque viene de Dios. Yo no voy a mencionar el nombre, pero uno de los ministerios que yo seguía, buenísimo, con cantidad de libros escritos, materiales, universidad, tuvo que colapsar en esta pandemia y pedir disculpas, que los médicos le recomendaron que se tenía que dar un año sabático, porque esa es la intención de Dios. Este ha sido un año sabático, si lo podríamos llamar así. Ha sido un año para que nosotros hagamos una pausa, renovemos fuerzas y aprendamos que todas las cosas tienen un orden. Así, de la misma manera, la visión de Ezequiel tiene herramientas. La visión de Enoc, que está en el libro de Judas 14, que nos enseña y nos dice que el Señor vendrá con decenas de millares
de santos. Escúchame bien, lo único que está santificado en la Biblia es lo que una vez fue manchado. Y eso está hablando de un movimiento profético donde va a haber una generación que va a querer solamente agradar el corazón de Dios. Y yo creo que tú me estás oyendo y estás viendo este programa y hay personas que nunca se lo imaginaron ver y lo están viendo por primera vez porque tú eres parte de esa generación. Yo veo dos grupos de personas en este momento. Hay una generación que no tiene las revelaciones ni la profundidad que quisiera, pero tienen la madurez y el carácter para pastorear una generación que viene agresiva, acelerada, como Samuel, que la primera palabra profética que Samuel dio fue una palabra de juicio y contra su propia autoridad. No en contra de su autoridad, sino porque Dios lo estaba levantando como la generación que entraba en relevo como respuesta de una generación que se acomodó y que decidió honrar más a sus hijos, a su familia que a Dios. En la siguiente presentación podemos ver que nosotros podemos hacer estos cambios de nuestra visión con actividades diarias. Eso es bien importante. Dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mira la oración que hacía David antes de dormir. Yo te pongo aquí un ejercicio para que tú hagas esta oración detenidamente. No que te aprendas de memoria el Salmo, que estaría bien que te lo aprendas, sino para que lo medites y lo interiorices 20 minutos antes de dormir y 20 minutos al despertar. Y hagas revisiones de tus aplicaciones, de lo que entiendes y de lo que no entiendes, para que tú logres entender y llevar a cabo que tú necesitas examinarte. Dice el Salmo 23 al 24, siempre en el mismo capítulo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mira, yo te quiero decir algo. Las oraciones cortas, las oraciones vanas y repetitivas están fundamentadas en el pecado. Ese tipo de oraciones, ¿sabes por qué no van más allá? Porque no somos sinceros y transparentes con Dios. Cuando no hayamos que decirle, cuando no encontramos a Dios en nuestras oraciones, es porque no estamos siendo transparentes, no estamos siendo sinceros. David nos enseña en esa oración cómo hacía sus aplicaciones, sus reversiones. Aquí estamos haciendo ya la implementación de todos los conceptos que hemos manejado, desde la ley del enfoque, la ley de la visualización, la ley de la reversión, la ley de la capacidad, la ley de la atracción, la ley del merecimiento. Todos esos principios y leyes que hemos estado estudiando los vamos a implementar ahora en la visión. Y yo quiero enseñarte esta parte para ir concluyendo, que tú puedes hacer actividades diarias para hacer esos cambios y verlos en 24 horas, verlos en 7 días a la semana. Por eso la revelación es profética, pero también es apostólica, porque una cosa es lo que Dios te dice de lo que debes hacer y otra cosa es que Dios te diga cómo lo debes hacer. Aquí te estamos enseñando lo que Dios te dice que debes hacer y en la segunda parte, que es la visión apostólica, vamos a aprender cómo se debe de hacer. Tus revisiones, tus aplicaciones, haz este ejercicio de este coaching de aprendizaje transformacional, explícale a alguien lo que estás aprendiendo. Si lo logras explicar es porque lo entendiste y luego perfecciónalo y simplifícalo y en eso que tú lo realices porcentualmente en tu vida lo vas a poder aplicar. Lo que tú entiendas vas a poder perfeccionar y simplificar en ese mismo porcentaje. Si tú entiendes el 10%, vas a aplicar el 10%. Si tú no entiendes ni el 5%, no vas a poder aplicar ni el 5%. Y luego replicamos lo que aprendemos y aplicamos en nuestra vida. Por eso hablamos de revisiones y aplicaciones. Porque este es un material de entrenamiento para los 5 ministerios. Estamos desarrollando la iglesia para ponerle fundamento, pero estamos partiendo donde comienzan todas las cosas. Cuando Dios comenzó la semana creativa y dice que creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice que Él creó la luz y Él vio, revisó
y aplicó y dijo que vio que la luz era buena. Tú tienes que evaluar el día, qué cosas hiciste bien y qué cosas hiciste mal. Qué cosas dijiste de parte de Dios y qué cosas dijiste de parte del diablo. Como Pedro, que le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y a los 2 minutos le está diciendo de parte del diablo que no le acontezca lo que va a hacer. Jesús intencionalmente lo confronta a Satanás dentro de Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. A veces nosotros tenemos que tener el amor y la compasión de saber con quién estamos hablando en las palabras y en el espíritu de una persona. En la siguiente presentación hacemos aquí un despliegue de las 3 maneras principales en las que Dios habla, que son sueños, visiones y experiencias proféticas, porque el proceso y la preparación de nuestro propósito, como lo hemos estado diciendo, está porcentualmente direccionado en estas 3 partes. Dios desplaza con la humanidad y con sus hijos estas 3 formas y aspectos. Por eso nosotros debemos de revisarlas, estas 3 partes, diariamente y hacer un diario profético para que tú hagas muchas respuestas encontradas o para que tú encuentres preguntas que ya Dios te respondió. Muchas veces están en los sueños que hemos recibido, pero no hemos entendido los sueños porque nuestro corazón no está con una buena actitud para recibir y oír lo que Dios nos quiere decir. Las visiones proféticas, panorámicas, abiertas, ya pertenecen a una escuela que vamos a montar más adelante para los expertos y aquellas personas que tienen arrebatos, trances, éxtasis, que han estado en lugares y que Dios los mueve en el espíritu. Hay un entrenamiento específico para esto, pero ahora estamos bajo la implementación desde la perspectiva profética, qué es una visión y cómo debemos de realizarla. Las experiencias proféticas también son muy importantes y de esa manera nosotros vamos a ir aprendiendo. Así que vamos a llegar a este final. Se nos ha acabado el tiempo y vamos a continuar en la siguiente transmisión. Y yo espero que hayas aprendido, que esta emisión la puedas ver por lo menos 2 o 3 veces para que logres absorber el material que se ha expuesto aquí, que lleva un promedio de 6 horas, para que tú lo recibas en 1 hora. Yo espero que tú aprendas y captes lo que más puedas, pero es el deseo de mi corazón que lo logres retener todo, porque estamos lanzando el resumen de materiales condensados de muchos años en 1 hora para bendecir al cuerpo, porque Dios nos ha dado no solamente visión personal y ministerial, sino visión del reino. Así que los bendigo, los amo y nos vemos en la siguiente parte de esta transmisión. Pasen todos feliz noche.